Bien, volviendo un poco a la charla con nuestro invitado, vamos a tocar en este segundo bloque un tema que nos parece muy importante. Un poco dejó entrever, entre muchas cosas que dijo, que es el tema de la tierra, el tema de cómo se relaciona el hombre en su sentir patrio con su suelo. Y un tema que también vale la pena aclarar, muy vivo en Argentina, con varios mochileros y más personas que por suerte están escapando un poco de la gran ciudad y van a recorrer el país. Uno los encuentra en las montañas, en las sierras y demás. Ni hablar, sí, sí. Por ejemplo, para hablar de este tema, me interesa saber, por ejemplo, Jorge, cómo impacta, según lo que usted cree, la calidad de vida y en lo cotidiano vivir en la ruralidad. ¿Qué impacto tiene respecto a los que viven saturados en la ciudad, por ejemplo? Bueno, a ver, yo lo que veo que en los últimos 25 años el movimiento ha crecido muchísimo. La cantidad de neorurales existentes en la Argentina es muy alta. Sí. Yo, digamos, si tuviera que hacer una crítica, no a ellos, sino a todo el sistema, porque yo también soy un neorural, yo volví del exilio a un lugar Claro. que consideraba que era un pueblo rural, quedó pegado al Gran Buenos Aires durante el menemismo por la cantidad de población que se conurbanizó, pero estamos a 50 kilómetros. En una época era una zona rural. Lo que pasa es que todos los tambos se convirtieron en sojales y bueno, todo cambió, ¿no? Y llegaron las franquicias de todo tipo. Sí. Cuando yo llegué a Marcos Paz, trabajamos todo el día sacando acacio negro del terreno y a la noche buscábamos un lugar donde comer y no había. Claro. O había alguna cervecería con borrachos, no mucho, una vinería nada más. Y ahora tenés todo tipo de comida, ¿no? Fast food, slow food, lo que quieras, ¿no? Bueno, sí, la Argentina cambió mucho, pero el movimiento de los neorurales está en todas partes. En todas partes son miles y miles de parejas jóvenes que están probando una nueva vida. Tendrían que ser la semilla y el embrión de una sociedad nueva. Yo lo que criticaría es que no han encontrado todavía el modo de concretar en políticas su presencia. Por ejemplo, incluso en aquellos pueblos donde son muchos centenares, la municipalidad local generalmente no refleja para nada la existencia de ellos. Claro. Es decir, no han encontrado el modo. Me parece que sería una tarea que tendríamos que ver cómo resolver con ellos, ¿no? No es fácil. Se empieza por tener programas de radio locales, se empieza por comenzar a opinar, a participar, a manifestarse, bueno. Y seguramente llegaron a la vida neorural por un rechazo a la política, ¿no? Por una desilusión muy grande de la dirigencia política. Pero bueno, habría que ver cómo se resuelve esto. Porque la vida rural ha desaparecido. Sí. Es que uno escucha a nuestros abuelos y cuentan cómo se perdió cosas como acercarte al almacén o lugar cerca de la casa de uno, ya se comprar salamines, cosas así, ¿me entendés? Cosas de campo, lo tenías. Y esto se ha perdido. A lo que a mí me pregunta, ¿por qué deberíamos retomar a esa vida más en contacto con la naturaleza? ¿Qué beneficio nos traería? Bueno, primero que si hablamos de una integralidad del hombre, si hablamos de una reconstrucción del sujeto humano, porque el objetivo ya a esta altura no es hacer puentes o carreteras, es reconstruir el sujeto que está destruido. La gente con el cerebro comido por el Paco, los demás con un sexo indefinido, insatisfacción, con depresión y chalecos químicos por todas partes, hasta los pibes de las escuelas. Entonces, aquí hay un problema que es el ser humano. Sí, pues afecta inclusive a los que tienen en abundancia. ¿Sí? Sí, incluye a todos, ¿viste? Porque, como decía Menem, ¿no? Los chicos, Adelantado. los niños tristes de las familias ricas, ¿no? Que en algunos casos se da enfermedades por exceso de comida chatarra, tanto en los pobres como en los ricos, ¿no? Yo
No creas que hay mucha diferencia entre lo que se come en la Argentina, ¿no? Pero bueno, yo te digo, mi experiencia en el exilio, en Suecia, por ejemplo, un país con un altísimo nivel tecnológico, que yo implicaba buenos departamentos, con calefacción, con agua caliente corriente, ¿no? Porque viene por cañerías desde las centrales nucleares, viene por debajo de las carreteras, con lo cual se derrite la nieve, pues se mantiene templada para que la nieve vaya a las banquinas y llega a tu casa, abrís la canilla y sale agua caliente. Pero además en cada habitación tenés una computadora o un televisor, porque sobra. Sí. Porque si no te los compraste, los encontrás por allí, cuidadosamente puestos en un umbral, o un tocadisco, ¿viste? Los encontrás porque la gente es cuidadosa y cambian porque es un negocio comprar. Porque vos a fin de año te descuentan del impuesto y te descuentan cantidades muy grandes por todo lo que compraste. Entonces el sueco compra constantemente y se lo deja para los invandrares, que deben ser los emigrantes, o para otra gente más pobre, ¿no? Bueno, en este sistema de vida de altísimo nivel, como tiene Suecia, no encontrás panaderías, sino que todo el mundo hace el pan en la casa. O sea, vos el bollo de pan lo amasás una vez por semana, lo tenés frisado en el congelador y lo pones en el horno cuando la familia se sienta a la mesa. O sea que comés pan caliente y recién horneado cada día. Yo salgo de esa Suecia, vengo a la Argentina del 2001 y me encuentro con un Delía que organiza talleres de panadería para... ¿Comprendes? Sí. ¿Y a quién le organiza talleres de panadería? A gente que viene de Santiago del Estero, que lo que más sabe es hacer pan, torta... Pero no, lo que se organiza son panaderías para vender, para venderle a otros, para que dejen de hacer pan. Dice, acá hay un equívoco, o hay una mala intención, o hay un equívoco ideológico muy grande, ¿no? Y sí, porque allá por ahí se tiene en cuenta la producción de bienes y servicios necesarios, y lo que uno puede producir lo produce por su cuenta. Claro, porque hay una idea del consumo como calidad de vida. Y a mí me parece que esto es lo que habría que erradicar. Sí. Es decir, tiene que haber un espacio para tener árboles propios, para tener un pequeño huerto, la satisfacción que te da un pequeño huerto. Eso que tenían nuestros abuelos, yo crecí viendo a mis abuelos con las gallinas. Pero tener el orégano para mis la abuelos pizza. todavía tienen huertas. Sí, huertas, huertas hasta el día de hoy también se tiene. Sí, tener por suerte. para la ensalada, tener rúcula, ¿viste? Se semilla sola. Romero, sí. Porque, claro, acá te dicen, no, como me decía una señora, ¿cómo le voy a pedir a mi marido, viene muerto de la fábrica, que vaya a deslomarse a la huerta? Pero nadie le dice, en la huerta nadie se desloma. Sí. ¿Viste? ¿Qué es eso? Claro. ¿De deslomarse? Esto? Es sembrar una vez, regar después y mantenerse. Claro. No es para exportar, digamos. No, te digo, mi padre la tiene hasta el día. Tienen, ¿no? Mi padre tiene huerta y trabaja, termina de trabajar a las 7, 8 de la noche y... Claro, me dice, bueno, entonces yo le preguntaba, pero ¿y qué hace entonces su marido? Y se sienta a ver televisión. Aprovecha el tiempo. Se atonta, claro. En cambio yo le decía, bueno, ¿por qué no considera? A ver, ¿por qué el obrero de la Fiat vuelve a la casa y va a trabajar un rato a la huerta y queda como nuevo? Y su marido viene de la fábrica, ve televisión y queda más tonto que nunca. No podemos reflexionar un poquito sobre Hay una muerte ahí del espíritu, ¿no? Ahora, ¿quién le metió a esa señora esta idea? Bueno, esto viene de los medios, de la dirigencia política, viene implantado. Sí, sin duda. Yo recordaba el otro día, le recordaba a mis hijos que nos reunimos para el Día del Padre, y como una de las chicas había estado de visita en un psiquiátrico, bueno, en Ituzaingó hay un geriátrico que se llama General Rodríguez, que es de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, dicen que las huertas que había eran espectaculares, los tomatales y las huertas, era todo un jardín. Lo que no era huerta era jardín, porque había algunos viejos que estaban enfermos mentales, pero que guiaron a los demás en hacer huertas y jardines, hasta que cuando el golpe militar llegó un coronel, o un capitán, que se llamaba Videla, pero no era pariente del otro Videla. Sí. Creo que era Eduardo Videla. Y cuando vio esto le pareció que era una gran indisciplina, y la primera orden que dio fue que todos los pacientes volvieran a sus camas y que no salieran de sus camas.
Bueno, te Estúpido. digo, 20 años después me encomendaron ir a hacer las huertas. Era muy difícil volver a hacer las huertas en un lugar así, ¿comprendes? Sí. Sí. Es muy difícil. O sea, hay una memoria dolorosa de las cosas que han pasado. Cuando investigas te das cuenta que siempre hay alguna forma de represión. Porque todos nuestros abuelos hacían... Sí. Una vez dando una conferencia en Dock Sur, no es Dock Sur, en las islas del Dock, ahí Isla Maciel. donde se hacía el vino de la costa. Sí. Yo salí con uno de los que me había invitado, un hombretón grandote, como de 2 metros de alto. Me llevó por un camino hermoso de árboles enormes y me dice, mire, todos estos árboles los sembró mi abuelo. Yo tenía 3 años, iba de la mano de él. Dice, y le aseguro una cosa, yo en mi vida no planté nada más rápido que la escarola, porque vendía de vender esa escarola de las islas, que lo cortan y lo atan y se sentía mal el hombre. Dice, yo nunca planté un árbol, ¿no? ¿Qué nos pasó en 2 generaciones? Habría que verlo, ¿no? Habría que considerar eso. ¿Qué nos pasó? Porque yo no algunos mal pensados, me acuerdo, hay uno, el blog de Abel, por ejemplo, que suele salir por ahí. Claro, dicen, yo lo respeto a Rulli, pero no coincido con Rulli que proponga que cada argentino tenga su huerta y resuelva el problema alimentario con su huerta. Yo nunca dije eso. Eso es incomprender lo que yo digo. Yo no digo eso. Que es vivir más acorde a la naturaleza. Yo aparte Claro, mismo yo digo de cambiar el pensamiento, y esto de romper con esto de que la tierra queda muy lejos, de que no me puedo agachar, todas estas cosas. Sí. Hoy te mencionaba una nota que salió el año pasado, científica, que decía, aún somos nómadas, pero presos entre paredes y rutinas. Como nuestro cerebro aún, sapien, no está adaptado a vivir en ciudad. Sí. Viendo millones y millones de años en naturaleza, montañas, sierras y demás. Yo a veces pienso, me he puesto a pensar porque me gusta tanto la montaña a mí mismo. Y digo, claro, mis abuelos de Galicia vivían ahí. Mi vieja vivían del Chaco. O sea, todo viene en campo. Me voy a pensar, recién mi generación o generación de mis padres empezó a vivir en ciudad. Y uno le pregunta, ¿tenían depresión o demás? No existía eso. Eso, o sea, es volver también a algo que los propios científicos nos están diciendo. Bueno, Hace bien, hace mejor. Tiene que ver con la modernidad, ¿no? Si hay un momento, Sí. según Rodolfo Kusch, hay ciertas ideas aberrantes que se instalan en la mente humana durante el periodo de ansiático, de las ligas ansiáticas, las ciudades del norte de Europa, ¿no? Yo de alguna manera lo pude comprender donde está la ciudad vieja de Suecia, Sí. porque eran como ferias, ¿no? En el mar, muchas veces sobre islotes. Esos islotes eran mucho más pequeños que ahora, se fueron agrandando con tanta basura orgánica como esa gente durante siglos fue depositando, y entonces se amplió la zona de la isla, se hizo más grande, con los residuos, Sí. con todo lo que tiraban y sobre todo con los restos orgánicos, ¿no? Pero bueno, ahí es como que nace la idea de que hay que reemplazar el suelo por un piso, que eran, ¿cómo se llaman estos pisos de madera de tablas, así como Deck. deck? Claro, Deck, eran como claro. el deck, pero a Piso la flotante. usanza del siglo XV, ¿no? Los árboles que no había en esas islas se reemplazan por techo. Y lo que se van formando son ferias como estas, pequeños lugares, o sea, un pasillo, así eran, un pasillo sobre un deck, alzado para que el agua no te tocara, con kioscos a cada lado, donde la gente vendía, pero además fabricaba y a veces dormía. Un kiosco al lado del otro, con techos. Entonces ahí surge la idea del techo, la idea del piso, reemplazando la naturaleza, porque antes era el árbol y el suelo. Claro. Y después va surgiendo, se va instalando la idea del círculo defensivo, El en muro. torno, el muro El o muro, lo que claro. fuere, Sí, sí. que te protege de los demás, o sea, de otros pueblos, porque la vida no era fácil, ¿no? Sí. En la aldea de mi abuelo yo
me contaban dónde estaba la muralla. Yo preguntaba, ¿pero por qué la muralla? Vivían muy mal. O sea, me contaban que había gente de mi familia que no veía el sol nunca, vivían en la sombra permanente y por eso vivían enfermos. Tremendo, sí, Porque sí. detrás de la muralla el sol no llegaba. ¿Y por qué vivían ¿y por qué vivían así? Y por los sarracenos. Y los sarracenos y los bandoleros. Entonces los bandoleros eran campesinos despojados generalmente que vivían en los bosques. Y los sarracenos estaban por todas partes. Donde había un puerto cercano, siempre estaba la posibilidad de que de noche desembarcaran y en un par de horas los tuvieras encima, ¿no? Claro. Entonces era una vida difícil, Claro, sí, no era sí. sencilla. Pero de a poco se fue dando ese reemplazo. ¿Cómo se dio aquí al gaucho? El gaucho no vivía Sí. bajo techo. Es cierto. Consideraba Era un contra nómade, sí, sí. natura. Para eso la montura estaba preparada, porque dice que en las estancias la gente se iba a los árboles y desplegaba su cama, su recado, ¿no? Y dormían así afuera. Solamente a veces cuando llovía o los más viejos se fueron acercando al alero. Hasta que al final nadie quedó, ahora ya nadie duerme afuera, pero en realidad en esa época nadie quería dormir entre paredes. Y Aparte, estamos Rolly, hablando del siglo, mediados del siglo XIX. 19, sí. Ayer nomás. teniendo tanto sol aparte en Argentina que tenemos que poblar y lugares tan bellos, como siempre digo, tenemos las montañas, los Andes, que son similares a los Alpes. Uno ve, todos prefieren ir a los Alpes y ve la Patagonia acá y decís, ¿por qué vas allá cuando lo tenés acá? Y demás, ¿no sería más lógico que todos tengamos más terreno, más campo? Sí, sin duda, pero lo hemos dicho tantas veces, pero no hay oídos para este tipo de... El lote de 8x40 está establecido, es una medida inglesa Sí. y quedó así. No, está ahí, Te digo, está. a mí me pasó una vez, no sé si ustedes se acuerdan, hará 5 o 6 años, en tierras del ingenio San Martín, en Salta, hubo una ocupación. Ah, sí, creo que sí. También los que ocuparon las tierras del ingenio fijaban con líneas lotes de 8x40 más o menos, 8x30. Y la represión mata a 2 o 3 personas, ¿no? Entonces yo escribí un documento diciendo que, bueno, si estábamos dispuestos a perder vidas humanas de compañeros conquistando tierras, ocupando tierras, ¿por qué no ocupamos 2 o 3 manzanas? Para tener un lugar para el horno de barro, o para tener un caballo, o para tener una vaca, que a quién no le gusta tener una vaca o un caballo. Bueno, creo que fue en el periódico del Partido Obrero, o sea, me contestaron una carta durísima, diciendo que lo que yo pretendía era la autoexplotación de la clase obrera. La autoexplotación familiar de la clase obrera, porque le parece que la conquista es tener un empleo y un supermercado. Entonces, si vos tenés 2 hectáreas, se presupone que tenés que trabajar para producir tu alimento, cuando en realidad lo deseable es tener un supermercado chino cerca. ¿Se entiende? Y tener un sueldo, por supuesto. Entonces, ahí te das cuenta por qué a través del marxismo se llegó, y a través de China se llegó a más capitalismo, al capitalismo global. Hay una negación de la tierra, de la propia patria malentendida. Claro, ¿sí? hay un rechazo de todas las herencias del pasado. Y es un poco el O sea, tema de... esto de ver a la clase media, a la edad media como una época oscura, por ejemplo, Claro, sí. es una barbaridad que fue propio del iluminismo, y ahí viene, me parece, y estamos en la Revolución Francesa, Claro. ahí viene como una enfermedad natural y como un traumatismo de los pensamientos de izquierda que no pueden reconstruir, ¿no? El jacobinismo, digamos, ¿no? Claro, o sea, yo creo que si el tema, yo comparto con Iván Illich, un teólogo austríaco que vivió y murió mucho en México, que inspiró a los zapatistas en buena medida. Digamos que el problema, el demonio son las instituciones, ¿no? Digamos, el hogar cristiano durante 4 siglos era un hogar que tenía siempre un lugar en la mesa para el peregrino, para
para el que lo necesitara. Y siempre había una cama para el viajante, el andariego o el peregrino. O sea, el hogar cristiano era un hogar abierto por amor filial a la comunidad. Hasta que llega Constantino y a través de su madre lo convierte al catolicismo e instala el cristianismo como una religión oficial de Roma. Y no solamente hace eso, sino que renueva antiguas instituciones romanas, entre ellas comedores públicos y lugares para dormir. Y entonces le dice a los cristianos, ya no es necesario que tengan un lugar en la mesa para el hambriento, porque ahora están los comedores. Claro. Sí, sí. No estoy hablando de Néstor Kirchner, estoy hablando de Constantino. Sí, sí. Le dice, no es necesario que tengan una cama de más, porque para eso Roma tiene dormitorios colectivos. ¿Comprende? Entonces, sí. Es la época ya de decadencia de Roma. Y les dice, y no es necesario que ustedes le enseñen a manejar armas a sus hijos, porque para eso está la Legión Romana. Y no es necesario que ustedes le enseñen a hablar el latín o a escribir el latín, porque para eso están las instituciones del Estado romano, del imperio. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esto desordenó mucho la comunidad cristiana y hubo muchos neorurales, hubo muchos rebeldes que no aceptaron esto, pero con esa voluntad no violenta de los cristianos, lo que hicieron fue marcharse. Sí. Fueron los primeros neorurales, se fueron a los pueblos bárbaros, se fueron para vivir como ellos querían, entrenando en armas a sus hijos y compartiendo la mesa con el que tenía hambre, para seguir siendo cristianos. Cuando se produce el colapso de Roma, esta gente son los líderes, son los que daban el ejemplo ¿comprendes? La Edad Media, claro. Claro, entonces lo que viene allí es una gran revolución que termina con la esclavitud, impone la democracia directa en las comunidades campesinas y una cosa de la cual no hablamos nunca, que es el comunal, la tierra común a todos, que todavía existe en algunos lugares como España. ¿Comprende? Entonces, Sí. y esto el iluminismo y el marxismo lo ha negado. Y particularmente ha negado a los luditas, que fueron la última expresión agónica de esta movida revolucionaria, que fue la movida revolucionaria del siglo XII-XIII. Los luditas, que el ejército, Inglaterra tuvo que movilizar un ejército más grande que para pelearle a Napoleón, para terminar con los luditas que rompían las máquinas. Fueron los últimos rebeldes, los colgaron en masa. Ya vamos a ir cerrando, Rulli, porque nos van a sacar, me parece. No, por favor. Nos van a echar. No, le queríamos agradecer mucho por haber venido. Fue realmente un programa apasionante. Si quieren visitar el sitio de Jorge Rulli, es Trinchera por la Liberación Nacional en Facebook. Ahí tiene todos sus escritos. También sus videos. Y también en sus YouTube. videos en YouTube, por supuesto. También con el grupo de reflexión rural, si les interesa. Pueden debatir, reflexionar, alucinarse. Alucinarse, sí. Con lo políticamente incorrecto. El abuso de lo políticamente incorrecto. Totalmente, sí, sí. Es necesario. Bueno, con Línea Nacional de Y con Melodía. algo de humor también, ¿no? Claro, y bueno, con Línea Nacional, como dice el compañero, lo tenemos también en línea info.lnacional@gmail.com si quieren mandarnos un mail. También tenemos Instagram, @lnacional, y si no, Facebook, /Línea Nacional, todo junto. Así que bueno, le deseo buenas tardes a todos. Nos vemos el próximo martes en este otro programa de Nueva Argentina. Y hablaremos también un tema de la tierra, cómo recuperar la tierra, un lugar hacia donde tenemos que mirar, el sur. Sí, sí, eso lo vamos a tener bien en cuenta. Aparte, también me queda un poco esto para finalizar el programa, de todo lo mencionado, este espíritu revolucionario, para tampoco llevar solamente pesimismo, ¿no? O sea, saber que hubo un espíritu revolucionario en esos valientes varones y mujeres de 1810, esos gauchos de Güemes, esos gauchos de Rosas, esos patriotas del GOU, esos héroes de Malvinas, que hay que recuperar de esa resistencia peronista, de gente que tenía un objetivo. O sea, hoy tenemos que volver a recuperar ese objetivo. Hoy ese espíritu que está dañado y completamente corroído por el progresismo y es también enjaulado por lo políticamente incorrecto, se tiene que romper, pero se tiene que romper desde la discusión de ideas, ¿sí? Los quiero invitar a todos a que empiecen a discutir de vuelta ideas, empiecen a discutir de política real, dejen de
paviar, por así decirlo, discutiendo con sus familiares y demás, peleando cuál político es más chorro, si Cristina o si Macri. Discuten ideas. Si este programa, esta ciudad le gustó, empiezan a debatirlas con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, y van a ver cómo vuelve un reencuentro que es necesario retomar para generar estas nuevas ideas, para tener una nueva Argentina. Bueno, aquí ya finalizamos. Nos vemos la próxima. Chau. Entre asperezas que no pueden limarse del por qué nos han traído. Desde www.sonica.com.ar transmite Sónica Más. Con estudios ubicados en Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Sónica Más.